No sabemos, a veces aquí en este campamento, en este lugar de retiro, hacen eventos. Entonces vivimos por fe, vivimos al día, como el maná, porque no sabemos si el otro domingo nos vamos a poder reunir acá. Me están diciendo, no podemos pagar por adelantado, porque esto tiene un costo. El video, por ejemplo, me cobraron, hoy no usamos el sonido que se usó el domingo pasado, pero me cobraron los videovillas. Y digo, ay Señor bendito, bueno, todo es así. Entonces se paga el lugar, se paga el uso del proyector, pero gracias a Dios por Mike, que nos presta los equipos. Entonces, bueno, ahí vamos poco a poco, ¿sí o no? Vamos, gracias a Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor, y oren por mí, oren que Dios nos hable a través de su palabra. Qué bendición reunirnos para adorar, alabar a Dios y escuchar su palabra. Señor, gracias por la bendición de estar juntos y de poder conocernos, de poder amarnos, ayudarnos. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de todo poder, Dios de verdad. Sí, lo creo, Señor, y me gozo de que podamos hoy, Señor, estar acá. Qué bendición, Señor. Quizás han habido circunstancias difíciles, adversas, complicadas para algunos, pero aquí estamos, Señor, como dice Marcos Vidal, aquí estamos por la gracia de Dios, aquí estamos. Estamos felices, Señor, estamos contentos, estamos alegres y oramos por los que quizás no lo están, que están pasándola mal, Señor. Oramos porque el poder de Dios les visite y se manifieste en sus vidas. Gracias, Espíritu de Dios. Háblanos con tu palabra, te lo pedimos. Háblanos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, ¿me oyen bien? ¿Me oyen? ¿Okay? Bien. ¿Cuántos han visto la serie? Bueno, no es una serie, es un programa con varios episodios. ¿Cuántos han visto Alerta Aeropuerto? ¿Cuántos lo han visto? Ustedes saben de qué trata ese programa, ¿no? Ay, a mí personalmente me da tristeza ver ese programa, hermano. Uno a veces se deleita como en la desgracia de los demás, hermano. Pero es esa gente en Perú, en España, en México, en Colombia, que los pillan con droga en la maleta. Y uno ve la cara que ponen y uno siente, Señor, que yo, maleta conmigo, que yo, maleta, yo no conozco esa maleta, ¿cierto? Pero al final, es su maleta, no invente. Celeste azul para cocaína, dice. Eso es lo que quiero, hermano. Cuando sale eso ya sabe lo que le espera. Y entonces ahí usted dice, ay, hola, pero si es que los programas lo muestran, ¿para qué lo hacen? Si ya todo el mundo sabe que los van a pillar. Pero aún así siguen cayendo personas, ¿no? Siguen cayendo. Que Dios guarde nuestras vidas y nuestros hijos de tomar decisiones de ese tipo, ¿no? De ese nivel. Decisiones que por plata, porque no vieron otra. Y es muy terrible ver un programa de eso, personas reales, casos reales, que la gran mayoría terminan en la cárcel. Pagar una condena ahí por unos gramos, por un kilo, por media libra. Dios mío. Y estas personas, digamos que quieren negar hasta el final que eso les pertenece y esconden, hasta que finalmente se quiebran. Muchas de esas personas se quiebran y dicen, no, lo hice porque no tenía trabajo, porque ya estaba desesperado, tengo deudas. Bueno, decisiones equivocadas, ¿no? Que se toman. En la Biblia encontramos a un hombre que escondió un pecado, que escondió también y que pensó que Dios no lo iba a descubrir. ¿Y de quién creen ustedes que estoy hablando? David, nuestro querido salmista David, que hizo tantas cosas buenas, que fue alguien que desde muy joven Dios como lo respaldó, desde muy joven se dedicó a Dios, amó a Dios, pastoreó las ovejitas, pero se dejó pastorear por Dios
y compuso salmos, y luego Dios lo catapulta con la lucha que tuvo con el gigante Goliat, y desde ahí David salta diríamos a la fama, ¿no? Pero hubo un momento siendo ya rey donde el David, dice la Biblia, que en el año cuando los reyes salían a la guerra, estaba David en la azotea. Así dice en 1 Samuel, dice: en el año en que los reyes salen a la guerra, estaba David rascándose la barriga en su casa. Y estando en su palacio, se asomó, ¿y qué vio? ¿Se acuerdan qué vio? A una mujer bañándose. Y no les cuento más para que no nos salgamos del tema. Pero ahí el David se le fueron los ojos y ya se dejó llevar por su carne y pecó. Y quiso encubrirlo matando al esposo de Betsabé. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el esposo? Urías. Y fue de pecado en pecado, ¿no? Fue de pecado en pecado. Yo quiero compartirles eso esta mañana porque voy a estar compartiendo una serie de enseñanzas acerca de cómo preparar el corazón, cómo examinar el corazón, cómo trabajar el corazón delante de Dios, antes de y lo hemos hablado, lo hablamos en los últimos 2 domingos. Dijimos que antes de empezar a hacer cosas, el pueblo de Israel, cuando regresó de su cautiverio en Babilonia 70 años, lo primero que hizo fue restaurar el altar. ¿Y eso qué significa? Trabajaron en el corazón y duraron 2 años en eso. Antes de echar los cimientos, ellos dijeron: necesitamos reconsagrarnos a Dios, necesitamos rededicarnos a Dios, necesitamos arrepentirnos, necesitamos humillarnos delante de Dios, necesitamos someternos verdaderamente a Dios, necesitamos reencontrarnos con el Dios que una vez dejamos por otros ídolos, para empezar ahí sí a construir una casa para Dios. Ellos dijeron eso, dijeron: no podemos empezar al revés como estábamos antes, necesitamos empezar de adentro hacia afuera, del corazón. Entonces por eso hoy tocamos a David, que lo pillaron, y esa prueba que le hacen a la gente ahí en el aeropuerto, para David también le arrojó positivo para adulterio, diríamos, positivo para asesinato. Sí. Hermano, no tiene escapatoria. El Señor le mandó a Natán, ¿se acuerdan? Le mandó a Natán y mire la pedagogía de Dios con los que están en una situación como que no quieren decir la verdad, y le dicen: mira, David, un hombre, tenía una sola ovejita, y esa ovejita la cuidaba, la amaba, la quería tanto, pero estaba el rey, al lado estaba el rey, y el rey tenía muchas ovejas, y David estaba: uy, ¿cómo así? Qué bonita historia. Y ese del rey, la oveja que quería la cogía, la tomaba, pero un buen día dijo el rey: no voy a tomar ninguna de las ovejitas mías, sino que me gustó la ovejita del vecino, y se la tomó. Y dijo: ¿cómo hizo eso? Pero ¿por qué? Pero teniendo tantas ovejas, él merece morir. Ese hombre eres tú. Me pillaron. Entonces aquí, hermano, vamos a mirar el Salmo 32, que yo les quiero decir, a mí me encantan los salmos, los leo, los disfruto, los medito, los canto, pero también me gusta compartirlos, me gusta enseñarlos, y este es uno de esos salmos que a mi vida ha hablado bastante, porque tiene cosas muy que leen mi vida, que la han leído. Salmo 32. Entonces dice, es un relato de la experiencia de David ante el escáner de un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe.
Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Observe que en esos dos versículos ya hay 4 cosas que pasan a veces en nuestra vida en las que nos metemos, que vivimos: transgresión, pecado, iniquidad, engaño, ¿no? Y como cristianos, pues seguimos en esta carne, y cuán fácil nos podemos ver envueltos en estas 4 cosas. Y dice David, empieza a narrar su historia: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad. Estaba verdecito, pero por haber pecado y callado mi pecado, me empecé a secar, y ese verdor empezó a desaparecer. Y no solo la mano de Dios, que es una mano de bendición, que debe de ser una mano de provisión, de dirección, de abundancia, ahora se convirtió en esa mano que se agrava sobre este hombre. Se agravó, se cayó la mano de Dios sobre él. Y dice, estaba la cosa así de mal, estaba la cosa terrible. Hermano, ¿y saben cómo comparo yo? Esta semana, la semana pasada nos dio, yo no sé si fue COVID, yo creo que eso fue COVID, ¿cierto, mi amor? Ay, esa cosa nos hizo sentir tan mal, era terrible como nos sentíamos. Era como si nos aplastara algo en la cabeza, en el cuerpo, nos dolía todo. Hace rato no nos sentíamos tan mal. Eso de que usted se siente y usted dice, no quiere ni pestañear, hermano, no quiere ni, usted quiere como tener con los ojos abiertos o cerrados, pero le duele todo. Y así decía yo, uy, ¿será tal como se sentía David? Se agravó la mano de Dios sobre él, y estaba tan mal que un día dijo ya, no más, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser, ¿qué? Hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y dice David, tú eres mi refugio. Ya empieza como a reencontrarse con Dios. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y aquí como que Dios le responde, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Usted dice amén, y decimos amén porque esta es una promesa que tantas veces usamos, pero ¿sabe con qué sigue? ¿Sabe con qué sigue? ¿Qué versículo sigue? ¿Sabe qué dice? No sea como el caballo, no sea como el mulo, no sea mula. Pero no me estoy refiriendo a la mula que se convierte el que lleva droga, porque usted sabe que el que lleva droga le dicen así, ¿no? ¿Sí o no? No sea como, no le está diciendo, no sea testarudo, no sea necio, sin entendimiento, que han de ser sujetado con el cabestro, con el freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, no sea necio, no sea cabeza dura. Muchos dolores habrá para el impío. Oiga, muchos dolores habrá para el impío, más al que espera en Jehová, que, díganlo, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermano, le quise poner a esta reflexión la confesión de David, pero le podría añadir también lo que evita la confesión de David, o lo que trae la confesión de David también. Pero en últimas, esto hace parte del propósito
de trabajar el corazón, de lo importante que es trabajar el corazón, empezando por ahí, por la confesión. Pastor, usted dirá, pastor, pero es que yo ya me sé eso, yo sé que confesar es importante. Ojo, pero lo haces a menudo. Porque yo le quiero contar que esto podría hacer la diferencia entre que tú seas un cristiano espiritual a uno carnal. Porque la confesión realmente es muy importante. A nosotros nos enseñan cuando estamos empezando el Evangelio, mira, tú debes hablar con Dios, y hablar con Dios es orar, y para orar es simple, es sencillo. Pues empieza con el tiempo de confesar pecados. Es importante para entrar a la presencia de Dios confesar pecados. Yo me acuerdo que cuando yo iba a hacer yo fui muy buen católico, hermano. Yo casi me hago monaguillo y casi cura. Es más, esta camisa me hace ver como un cura. ¿No le parece este como cura? Como padre. Yo le decía a mi esposa, ay, tan bonita esa camisa, pero no tiene cuello y me hace ver como raro. Pero cuando me pongo esta camisa me acuerdo que yo algún día quise ser monaguillo. Monaguillo, ¿ustedes saben qué es un monaguillo? El que le ayuda al padre. A mí es todo eso. Yo era camandulero, hermano. Yo era de camándula, hermano. Yo era pero juicioso. Buen católico fui. ¿Para qué? Mantenía con mis, ¿cómo se llama esto? Las cositas estas, las escapulares, ¿sí? Los escapulares. Era muy bueno. Pero cuando llegó la hora de hacer la confirmación, yo hice mi primera comunión, pero cuando llegó la hora de hacer la confirmación, esa parte no me gustó. Porque uno tenía que ir a donde el cura y confesarse. Creo que era la primera vez que uno buscaba al cura y se confesaba. Yo decía, pero yo, pecador, yo un humano, un hombre también pecador. Yo me puse a argumentarles, saqué las excusas y no fui. Todos los demás muchachos fueron y yo me escondí por allá y me hice loco. Y por allá me pirateé la hostia, la cosa, el pancito. Bueno, quedé como mal confirmado. Pero le cuento esto, mi hermano. Le cuento esto es porque el tema de la confesión es manejado también en la religión tradicional, ¿sí o no? Y bueno, cuando pues uno se iba ahí en el confesatorio y entonces el cura le decía a uno, bueno, tantos Ave Marías, Padre Nuestro y todo eso. Yo no recuerdo después si lo hice, pero realmente la Biblia sí habla de que confesados los pecados unos a otros. Es también parte. Eso en ciertos contextos, la verdad. Tengo que decir que eso es en ciertos contextos, ¿cierto? Donde usted tiene alguien con quien puede, el mismo pastor también puede ser alguien con quien usted puede hacer confesión. Pero principalmente todos sabemos que lo debemos hacer es con Dios. Con Dios. Y ojalá diariamente. David narra su historia. Si me regalan un poquito de agua, gracias. Narra su historia de un episodio triste en su vida, siendo David, como fue descrito, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo dijo en Hechos. En Hechos dijeron, cuando Dios le quitó el trono a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero tremendo que aunque era llamado un hombre conforme al corazón de Dios, falló. Pero la Biblia no registra que por haber fallado se le quitaron todos los salmos de la Biblia y dejó de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No. Y eso, ¿sabe qué lo propició? Su confesión. Su confesión. Y de entrada uno ve a un David
que tomó esa decisión y que Dios tuvo tal misericordia de él que lo siguió llamando un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué habla esto? De un Dios de misericordias eternas, que tiene ¿qué? Oportunidades, gracias. Que tiene nuevas oportunidades. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen? Yo creo que aquí todos hemos sido testigos de las nuevas oportunidades que Dios nos ha dado, de los nuevos chances. Todos somos testigos porque tenemos ese Dios de nuevas oportunidades. Miqueas 7:18 dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Dígale que está a su lado: Dios se deleita en misericordia. Como dice la canción, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Si no me hubieras perdonado. Hermano, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Porque tenemos un Dios misericordioso. O si no, estaríamos en la olla. Empezando por este servidor. Porque Dios ha tenido misericordia de mí. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ese Dios que no es malo, que tiene compasión. Usted sabe, vea, le voy a ver si creo que sigue esa partecita. No, bueno, lo voy a leer, pero ya les comparto algo. Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, dijo David, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios, hermano, no descalificó a David por el error que cometió. Sí, cosechó las consecuencias, claro que sí, usted lo ve. ¿Cómo le fue con sus hijos? Porque David es un hombre de muchas facetas. Pero una de las facetas más importantes, usted la ve en los salmos, la sinceridad de David con Dios. Y hermano, yo le quiero decir, si usted quiere crecer como cristiano, como un cristiano espiritual, como un cristiano apasionado por Dios, como un cristiano que no se avergüenza de levantar las manos, de adorar, de cantar, como un cristiano que no le da vergüenza hablarle a otros de Cristo, no le da vergüenza decir que es cristiano, usted tiene que ser sincero con Dios. Tenemos que ser transparentes con Dios y todos los días reconocer que la embarramos, que pecamos, que fallamos y que Él lo sabe. A veces pretendemos que Dios no ve, no se da cuenta, pasa por alto. No, Él sabe todo de nosotros. Y más aún cuando alguna vez le dijimos: Señor, te recibo como Señor y Salvador, ven y gobierna en mi vida. Más aún, ya tú le has dado el derecho al Señor de gobernar. Claro, obviamente a veces nos queremos salir del gobierno. Eso fue lo que le pasó a David. ¿Cómo empezó de bien David? ¿Cómo iba de bien? Iba palo arriba, hermano. Saúl quería transar a Dios con sacrificios. Saúl quería evadir su responsabilidad ante Dios con chivos expiatorios. Pero a diferencia de Saúl, David fue sincero. Saúl quiso cubrir su desobediencia. Y Samuel le dijo por allá en capítulo 15, 1 Samuel 15:22, le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Y dice Samuel a Saúl también, cuando lo confrontó, le dijo: ciertamente el obedecer, ¿qué? Es mejor que los sacrificios. A ver, dígalo conmigo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ay, hermano. Y dice: y el prestar atención
que la grosura de carnero. O sea, Saúl pretendía transarse a Dios quemándole bueyes, ovejas y todo, y resulta que no. Resulta que no. David por eso tenía un corazón diferente, un hombre apasionado por Dios, que dependía de Dios, que anhelaba a Dios, a pesar de. Entonces, voy a meterme así rápidamente. ¿Qué experiencia cuenta David de su confesión? ¿Qué experiencia cuenta David? Primero, el perdón que se obtiene al confesar. Versículos 1 y 2. Y mire que empieza como si fuera el final de la historia, pero empieza al principio. O sea, él decide empezar como termina una persona que confiesa, lo trae al principio y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, bienaventurado, dichoso el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa podría ser el final, ¿sí o no? Podría ser el final. Y finalmente entonces, bienaventurados los que confiesan. No, él empieza por el principio, por ese principio. Estoy feliz, estoy dichoso, estoy alegre de que Dios me perdonó, mi pecado fue cubierto, mi culpa fue quitada, le quitaron un piano de encima. ¿A cuántos les alegra que Dios perdona pecados? ¿A cuántos les alegra? Vean, hermano, mejor dicho, ¿cuántos están agradecidos que Dios perdona? Todos estamos agradecidos que Dios borra, porque si Él no borrara, eso sería una completa tragedia para nosotros, hermano, y nos pasaría lo que le estaba pasando a él. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? A ver, dígalo, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Amén. Denle ese aplauso a Dios porque es misericordioso. Pero es una verdad: el que encubre sus pecados no prosperará, espiritualmente, de tantas maneras. Mas el que los confiesa y se aparta tendrá misericordia. A David le quitaron un piano de encima, le quitaron transgresión, iniquidad. David se rebeló, desobedeció, buscó hacer su voluntad, cayó, se dejó llevar por su carne, por su lujuria, hizo uso de su poder, de su posición, y hizo lo que hizo, aún después de haber hecho tantas cosas buenas. Pero ahora se enfrenta a un Dios que escudriña el corazón, un Dios que ama pero que lo ve todo. Dice Gálatas 6:7, y este es un texto que a mí me ha perseguido toda la vida, y hoy lo quiero mencionar. Y aunque lo sabemos, pues recuérdelo y lléveselo hoy. En Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, de un Dios que todo lo ve, de quien nadie se burla. Entonces David empieza diciendo: sí, fallé, la embarré, me dejé llevar, no sé qué me pasó, como puede pasar, como nos pasa a todos, no sé en qué momento se dio lo que se dio, pero me siento hoy bienaventurado, un dichoso, porque Dios me perdonó. Dice David: borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros, hermano, porque cuando vinimos a Él le pedimos perdón y nos perdonó. Y mire, eso no deberíamos de olvidarlo, eso no deberíamos de dejarlo a un lado. Cada vez que venimos a la casa de Dios, deberíamos de venir pensando: Señor, recordando, Dios, me perdonaste y por eso te alabo. Tu muerte en la cruz fue para darme perdón, y por eso levanto mi voz a ti. Esa debería ser una actitud
fresca, fresca. Recordar que Dios nos perdonó, hermano, y es cada vez que cantemos, cantar con esa gratitud. Pero se nos olvida que Él nos dio otro chance, otra oportunidad, un nuevo comienzo. Vean, hermanos, a ver, yo sé que aquí varios me van a dar la razón, hombres y mujeres por igual, los que conducen. Hace unos años, yo cometí una infracción. No les voy a decir cuál, pero cometí una infracción de tránsito y me agarraron, me pescó el guarda. Caballero, es tan amable los documentos del vehículo. Eso que siempre uno escucha, ¿no? Que uno no quisiera escuchar. Es tan amable. Yo lo miraba, ay, la gente pues, sí, le di los documentos. Usted sabe lo que acaba de hacer, ¿no? Sí, agente. No lo voy a volver a hacer. O sea, ustedes han puesto carita de cordero degollado, agente. Mire, voy estresado, voy de afán, no me di cuenta, bueno, tantas cosas que pueden surgir ahí. Pero yo aquí sí le acepté al tipo todo, y la gente sí, la embarré. No debí hacer eso. ¿Usted a qué se dedica? Ay, esa es la pregunta. Ay, pues soy ministro del Evangelio. Ah, ministro del Evangelio. Ah, ya. Sí, todavía no era pastor ahí. Ya, ok. Vea, se da cuenta que esto le puede dar inmovilización del vehículo, la grúa. No, eso le suman, es una cuenta por allá. Y me dice, usted es yo le dije que era como asistente ministerial, algo así. Estaba en una iglesia, trabajando en una iglesia. Vea, si vea el ejemplo. Usted que debería hacer el ejemplo. Sí, la gente tiene toda la razón. Usted está pendiente del desenlace, ¿cierto? Usted va a decir, ¿qué pasa ahí más tarde? ¿Volvió a pecar, pastor? ¿Hizo lo que no debe hacer? Y dije, no, la gente, de verdad, haga el compareto. Entonces me dice el hombre, vea, hay gente que por esto que usted acaba de hacer, lo reciben a uno con una sarta de madrazo, perdónenme la expresión. Usted es un caballero, ¿sabe qué? Váyase y ponga más cuidado. Uy, usted dice, pastor, ¿cómo le llama ese agente? ¿Qué número es? Usted es un caballero, me acuerdo mucho, usted es un caballero, va a decir. Yo quedé tan agradecido con ese tipo. Yo quería después ir a buscar un almuerzo y dárselo cuando volviera a verlo. Una gratitud enorme con el tipo. Siento que uno se siente tan agradecido con un ser humano que le perdona a uno una plática. ¿Sí o no? ¿Cuánto más deberíamos estar agradecidos con el que nos perdonó tantos pecados, hermano? ¿Sí o no? Debería ser una gratitud permanente con ese Dios que nos dio otro chance. Pero lo triste es que nos olvidamos, Señor. Nos olvidamos de lo que Él ha hecho. Entonces el llamado de hoy es: no te olvides de lo mucho que te ha perdonado Dios. Eso ya es una gran bendición y es la mejor manera de trabajar nuestro corazón. Ahora usted dirá, pastor, es que yo casi no peco. Yo casi que yo me dé cuenta que yo peque, pastor, pues confesarme resulta, porque yo me miro y me digo, pero si es que yo no hago nada mal. ¿Sí o no? Usted podría decir, pero es que yo no, me cuesta encontrarme un pecado. Bueno, oro al Espíritu Santo que le abra los ojos, hermano, que le abra la conciencia, que la tiene cauterizada. Pero cuántas veces, hermano, la falta de perdón, la murmuración, el juzgar, la amargura,
tantas cosas que hacemos o que no hacemos. Es necesario decirle al Señor, ayúdame y examíname y ve si hay en mi camino de perversidad y cuéntame, Señor, porque a veces yo mismo no me veo, pero entonces tú me puedes decir, Señor, dime, en esto estás fallando. Segundo lugar, se nos fue el tiempo, pero rapidísimo. En segundo lugar, el no confesar trae sufrimiento. Hay sufrimiento, hay consecuencias. Y Él lo dice muy claro: mientras callé, me envejecí internamente. Viene la debilidad, el dolor, el gemido, vienen consecuencias espirituales, emocionales, incluso, dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se fue perdiendo el verdor, la frescura. Y yo quiero decirle y recordarle, porque quizás esto lo vio usted en verdades básicas, hermano, pero me corresponde en este proceso de mejoramiento del corazón decirle: el pecado no confesado corroe, carcome, produce dolor, malestar, culpa, aflige, intranquiliza. Hay irritabilidad muchas veces, hay amargura, hay tristeza, se pierde energía, incluso hay falta de productividad, depresión, tantas cosas que pueden venir porque se acumularon. Se abren puertas al enemigo. ¿Qué decir de eso, hermano? Porque Pablo dice: no den lugar al diablo. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Trate de resolver, porque el diablo entra y daña. Para quien no conoce a Dios, todo es normal. Él verá, ella verá, pero yo, déjeme quieto. Y no se está dando cuenta que se contrista al Espíritu Santo que mora, el Espíritu Santo. Y hermano, ahí lo narra claritico David, lo dice: me envejecí. Seguramente dejó de cantar, dejó de orar, la culpa lo tenía así agobiado. ¿Cuántas veces pecamos, hermanos, fallamos al Señor, no confesamos? Y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, no queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos cantar, y el enemigo viene ahí a hacer ruido, a condenar y a traer culpa. Nuestra conciencia nos acusa también. Lo más delicado, ¿sabe qué es, hermano? Que el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo que mora en nosotros se contrista, se apaga. Y lo tremendo es que con el Espíritu contristado, pues hermano, tantas cosas que usted deja de experimentar, de vivir, se pierde el gozo, porque es uno de los frutos del Espíritu. Dele gracias a Dios cuando el Espíritu Santo le dice a usted: ojo, arregle, ojo, confiese, ojo. Mire, yo me acuerdo que yo tenía una bucetica Carry, una bucetica, yo no sé cuántos aquí me conocieron andando en la bucetica. Bueno, era mi bucetica, duré con ella 14 años, me la regalaron, el Señor me la regaló. A veces sabía con qué lavarla, a veces no. Entonces yo muchas veces lo que hacía era que esperaba que lloviera para yo meter el carro en esos charcos y se lavara por debajo y todo eso. Sí, era pastor, sí, hacía eso, sí, así es. Pretendía que tirando el carrito por esos ríos de agua, por debajo se iba a limpiar. Qué graso error estaba cometiendo. Porque entre más tiraba yo el carrito por toda esa agua sucia, cochina, más se llenaba de mugre. Y un buen día tuve, gracias a Dios, con qué lavarlo por debajo. Salieron toneladas de mugre, tierra. Y yo le cuento esto porque, aunque es algo tan básico, tan chistoso, pero así a veces nos pasa, hermanos. Dejamos acumular y pensamos que una oración de remordimiento
remordimiento, pero no de arrepentimiento, nos va a servir. Y resulta que no. Sigue ahí la situación, sigue siendo lo mismo, pasando por charquitos de remordimiento, a ver si así te limpias, pero no estás interesado en tener un arrepentimiento, que es la correcta actitud, metanoia. No quiero más, no voy más con eso. Por eso se forman capas de pecado que endurecen el corazón. Entonces, hermano, tenga cuidado, porque el no confesar te va debilitando. Entras en indiferencia, entras en apatía, en adormecimiento espiritual. No quieres venir a la iglesia, no quieres orar, no quieres leer la Biblia, piensas que todo va bien. Por eso, qué dañino es guardar silencio, qué dañino es callar el pecado. Nos marchitamos, nos hacemos esclavos de cadenas, de lazos, de impiedad, de pecado, y trae consecuencias. Le voy a leer Efesios 4 para que no se le olvide. No sé si lo tengo ahí, no creo que no lo tengo, pero dice Efesios 4:30, dice: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y sabe, una de las cosas que más nos cuesta es perdonar al otro. Perdonarnos, sí que nos cuesta en este proceso en el que vivimos y estamos enfrentando y que estamos dejando atrás. Estamos siendo llevados a la confrontación del perdón. Perdónelos. Y decía aún como el mismo Jesús: Padre, y como Esteban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es un nivel, hermano, duro. Es complejo. Pero ¿qué dice el Señor? No lo dice don Darío. Si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco. Uno dice, ¿cómo? Lo que a uno se le ocurre es: espera y verá que voy a hacer esto y me voy a desquitar y me voy a sacar esto. Voy a tomar la justicia por mis propias manos y van a ver. Eso es lo que le sale a uno en la carne, ¿sí o no? Eso es lo que le sale a uno. Y se le ocurren a uno unas ideas. Y uno dice: ¿a qué hora se me ocurre? A mí se me está ocurriendo esto. Porque es que la mente, el cerebro humano tiene una capacidad, ¿sí o no? Tenemos una capacidad. ¿Qué tal que nos proyectaran aquí los pensamientos, hermano? Dios mío. Gracias a Dios nadie se ha inventado una cosa como esa, ¿no? Quedaríamos, pero bien, ¿no? Pero aquí el llamado de Pablo es: no contristen al Espíritu Santo, y lo conecta, lo liga. Quítense la amargura, quítense el enojo, quítense la ira, quítense la gritería, quiten la maledicencia, al decir el mal, malicia. Vean, es tan fácil contristar al Espíritu de Dios. Hermano. Entonces, no es buen negocio callar. No es buen negocio. Y tercero, el poder de la confesión, hermano, se ve en el versículo 5. El perdón. Mi pecado te declaré, no encubrí la iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí está el clímax. Dios perdona. David abrió su boca y dijo: mi pecado te declaré. Lo hizo audiblemente, no lo hizo mentalmente, lo hizo audiblemente. Lo dijo: mi pecado confesé. Porque eso le quita derechos al enemigo, hermano. Le quita derechos. Yo lo tengo que decir con Dios: Señor, te pido perdón por esto.
Natán lo confrontó y dijo en 2 de Samuel, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Dijo, pequé, la embarré. Y usted lo ve en el Salmo 51. Regáleme el Salmo 51, creo que lo tenemos. La mayor parte de ustedes lo conocen. Si alguno no lo conoce, léalo conmigo. Mire lo que dice Salmo 51. David pidiendo perdón: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice David: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sí ven? Ya no se está envejeciendo por dentro los huesos, sino que ya recuperan vida los huesos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y dice David en el versículo 10, ahí donde tenemos que llegar todos: crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí, dígalo conmigo, no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quiero contristar. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Porque no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Qué promesa, qué promesa. Mire, por eso le vuelvo y le digo, hermano, mire, corazones humillados, contritos, rendidos a Dios, a ese corazón no lo desprecia Dios. Ay, hermano, no es remordimiento pasajero, no es remordimiento superficial, es arrepentimiento, lo que tuvo David ahí. ¿Qué dice Primera de Juan? A ver, ¿quién me dice qué dice Primera de Juan 1:9? ¿Qué dice? A ver, ¿quién se acuerda? Verdades básicas. Excelente, muy bien, Olguita. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo. Ay, hermano, eso es un motivo de alabanza. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No se le olvide ese texto. Usted dirá: pastor, ¿por qué me está predicando de eso? ¿Por qué me está predicando de eso? Porque a veces se nos olvida, hermanos, que Dios es fiel aunque somos infieles, es justo aunque nosotros somos injustos. Gracias a Dios por esa naturaleza tan hermosa de Dios. Y por último, ya para terminar, se me fue el tiempo, resultados de hacer confesión, los resultados, los frutos de hacer confesión. Es la manera de cuidar el corazón. ¿Quieres cuidar el corazón? ¿Quieres que Dios trabaje en tu corazón? No olvides confesar. No olvides confesar. Y si tienes que hacer una confesión con alguien y Dios te guía a eso, hazlo. Pero confesar se convierte en una bendición, hermano. Como diría el periodista, no se quede callado, confiese. No denuncie, confiese. No es buen negocio. Primer resultado: quien confiesa puede orar y ser escuchado. Puede ser escuchado.
¿Cómo puede ser escuchado? Puede ser librado, versículos 6 y 7. Por eso dice el versículo 6 y 7: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Uy, qué promesota. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Yo vivo aterrado cómo estos tremendos inviernos generan tremendas crecidas de los ríos, de los lagos, de los mares. Bueno, y uno puede ver, hermano, cómo se lleva por delante todo a su paso. Bueno, los tsunamis, todo esto. Pero yo me imagino, como dice esto, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El que confiesa, hermano, es librado, puede ser librado cuando se vienen esos tsunamis. Dios oye la oración, pero los que confiesan, hermanos, son librados. ¿Usted cree eso? Mire, usted dirá, pero pastor, es que estoy viviendo esto. Bueno, quizás Dios también te tiene en un proceso de prueba, quiere enseñar algo. Pero aquí hay una promesa que no podemos pasar por alto. Quien confiesa, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Vienen situaciones, vienen problemas, hermano. Y aquí usted ve una palabra que le dice, Dios te puede librar, pero tienes que confesar, tienes que apartarte. ¿Por qué a veces llegan aguas y nos inunda? ¿Qué puede estar pasando? Segundo resultado, quien confiesa recibe dirección. Versículo 8, un pasaje que me encanta. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Quien confiesa recibe dirección. Mire, cuando usted peca, contrista al Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, contristamos al que nos puede guiar a toda verdad, al que nos puede mostrar el camino, al que nos enseña la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, el Espíritu Santo. Pero por eso tenemos que confesar. Por eso tenemos que confesar. Si están prendidos los ventiladores para que le tiren airecito, hay forma de prenderlos, de fans. ¿Sí? Para que esos ventiladores se hayan apagado. No es justo con ustedes, no es justo con ustedes. Pero hermanos, cuando confesamos podemos tener dirección. Amén. Podemos tener dirección. La confesión mantiene funcionando el GPS de Dios en nuestras vidas. Él nos enseña el camino. Tercero, quien confiesa le rodea la misericordia, se alegra, canta. Versículo 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea, ¿qué? La misericordia. Muchos dolores hay para el impío, mas el que confiesa, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. ¿Sí o no que es un buen trato? ¿De cuántos dolores nos podemos librar si confesamos, si arreglamos con Dios, si arreglamos con el hermano? Porque eso trae dolores de cabeza y regresa la alegría, hermano, regresa el cántico. Confesar hace que Dios me rodee su misericordia. El pecado está al acecho. Internet, las redes. Yo sé que usted sabe que estoy hablando. Hombres que me escuchan, ojo con la pornografía. Hombres que me escuchan, de parte de Dios les digo, si hay que confesar ese pecado, hay que hacerlo y dejarlo. Incluso mujeres. Usted muy facilito se puede ver envuelto en eso, esclavizado, atado.
Y por eso hay que confesar y decirle: Señor, ayúdame, salgo de ahí. Quien confiesa le rodea la misericordia, se alegra, canta. ¿Por qué a veces no hay cántico? Porque sabes que estás en algo que no debes estar. Por eso no cantas, porque te sientes culpable, porque te sientes mal con Dios, porque piensas que Dios te está condenando, y no es así. Por eso dice muy lindo: mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores hay para el impío. Claro, el impío hace lo que le da la gana, perdónenme la expresión, pero tiene dolores. No es que viva rico todo el tiempo, tiene dolores, y serios, mis hermanos queridos. Y yo le digo, hermano, qué lindo es poder experimentar el perdón de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios. Qué lindo poder experimentarlo, confesando el pecado. Entonces el llamado es: seamos sobrios, no demos lugar al diablo, confesemos. Y vean las promesas tan hermosas, hermano. Termina eso: alegraos, oh justos, en Jehová, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esta es la manera, una manera importante que no podemos pasar por alto: la confesión diaria. Sea lo que sea, confiésalo, hermano. Dios va a tener misericordia. Amén, ¿cierto que sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cierre sus ojos, mi hermano querido. Usted dirá: pastor, ¿por qué me habla de esto? Porque vamos a empezar en eso tan importante que es mejorar nuestro corazón, reparar nuestro corazón. Y a veces pasamos por alto lo básico. Y lo básico, ¿sabe? Esto de confesar es parte de lo fundamental. Y yo quiero invitarle, hermano, que usted, yo no lo voy a hacer pasar aquí adelante para no avergonzarlo, pero yo le pido a usted que con toda la sinceridad del mundo, usted con su rostro inclinado le diga: Señor, perdóname. Hoy quiero venir a pedir perdón. No sé cuál sea tu pecado, que hace rato Dios te está diciendo: necesitas confesar y apartarte. Puede ser un pecado, pero también puede ser una actitud. De pronto hay odio, hay rencor, hay resentimiento, hay amargura. No quieres perdonar a alguien y no sabes que te estás haciendo daño. Y ahí también hay un asunto que necesita ser resuelto, mi hermano: el perdón. Ya libérate de eso, libérate de ese odio, de esa rabia, de esa amargura, de ese resentimiento, mi hermano querido, y entrégaselo a Dios. Dile: Señor, te entrego ya esto, voy a disfrutar mi vida cristiana, y yo quiero que mi corazón sea sanado de aquello que me produjo dolor, aquello que me lastimó, aquello que me hirió. Yo quiero que mi corazón sea sanado de esa herida que me produjo la ofensa de esa persona, un familiar o alguien en el trabajo, no sé, alguien, cónyuge, el hijo, el papá, la mamá. Tú lo sabes, mi hermano, hay dolor en tu corazón. Hoy el Señor quiere sanar eso, pero solamente lo tienes que hacer con una oración: Señor, hoy decido perdonar a esa persona, hoy decido perdonar al que me ha hecho tanto daño. Y Señor, yo necesito que me ayudes, Señor. Ahí con tus ojitos cerrados, dile: Señor, ayúdame, hoy confieso eso, hoy me arrepiento, Señor. Necesito que tú me des la libertad. Yo quiero empezar un nuevo proceso, un nuevo caminar con Dios.
David lo dijo muy clarito: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se agravó sobre mí tu mano, pero mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste y me devolviste el gozo, y me devolviste el cántico, me devolviste la alegría, me devolviste el perdón. Y lo mejor, una de las cosas mejores: ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, porque el que espera en el Señor le rodea la misericordia, aleluya, la misericordia. Y este es un buen momento, este es un buen punto de partida, mi hermano, mi amigo, para decirle a Dios: quiero ser alguien diferente. A pesar de que llevo años en Cristo, he luchado, he fallado, me he sacado y sigo ahí. Pero no, hoy es un buen día para decir: no más con esto, no voy más con esto, porque Cristo me ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígale: Señor, todo lo puedo en ti que me fortalece. Tú sanas mis heridas, tú sanas mi corazón que ha sido lastimado. Y yo quiero ser un cristiano que experimenta la libertad del Espíritu de Dios. Y dígale: Espíritu Santo, perdóname si te he contristado, porque te he contristado, lo he hecho. Dígale: perdóname, he querido tapar y tapar y tapar, he querido callar y callar y callar, pero hoy el llamado para todos nosotros aquí, todos juntos, el llamado es declarar, confesar, experimentar algo nuevo. Dios tiene algo nuevo. Quizás el corazón se ha vuelto un corazón de piedra, porque claro, se ha endurecido por el pecado, por la falta de confesión. Pero Dios hoy tiene algo nuevo, algo nuevo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Esta palabra, Señor, nos recuerda a ese Dios de grandes misericordias que ha prometido enseñarnos el camino que debemos andar, y que nos recuerda que sus ojos están sobre nosotros, sus ojos sobre cada uno de nosotros. Qué bendición saber que Dios nos ve, nos cuida, nos ayuda, amén, nos sostiene. Gloria a Dios. Señor, estamos agradecidos en este día. Gracias por recordarnos el valor y el poder de la confesión. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Y este es un momentico, este es un buen momento. Dígale: Señor, perdóname. Yo creo que una predicación de estas no tiene sentido si Dios no te lleva a confesar. Mientras la música suena, puedes hacerlo. Tómate este minutico para confesar. Dile: Señor, yo necesito tu perdón. No pienses en el que está a tu lado en este momento. Piensa en Dios que te va a escuchar. Si debes confesar y tomar decisiones, este es un buen momento, y Él nos va a perdonar, nos perdona, y vamos a poder ver la mano de Dios, no agravándose, sino bendiciéndonos, rodeándonos de misericordia. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, y apártanos de todo aquello que contrista al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que cuando querramos hacer esas cosas que nos han estado atando y esclavizando, sea tu Espíritu Santo el que nos fortalece para decir no. Porque David por eso pecó, porque no dijo, porque no supo decir no, y se dejó llevar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por pastorearnos, Señor. Esta no es una palabra de condenación, no, es una palabra de esperanza, es una palabra de ánimo, de fortaleza para nosotros, que queremos caminar una ruta de un corazón rendido a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, porque nos has amado con amor eterno y has prolongado tu misericordia sobre cada uno de nosotros.
lo has hecho, Señor. Gracias porque estás uniendo hogares aquí, Señor. Estás haciendo algo lindo en hogares, en familias, en parejas. Lo estás haciendo, Señor. Estás haciendo muchas cosas, Señor. Nuevos pensamientos, nuevas ideas. Tú vas a traer cosas muy lindas a partir del día de hoy, Señor. Gracias. Y confesamos eso, Señor, que tú lo harás en nuestros corazones. Estamos agradecidos con ese Dios que nos da nuevos chances. No, Dios no es un Dios que condena, no es un Dios que viene a darnos látigo, no es un Dios que nos amenaza con el infierno, no, es un Dios que habla al corazón, que ama y que nos busca y que nos dice: hijo, yo te perdono, hijo, yo te perdono, hijo, yo te perdono. Y como le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces estamos en pie.